cubierto o abarcado por el instrumento multilateral, ¿no? Para efectos prácticos, digamos, el tratado tributario cubierto. ¿Qué es esta figura? Esta figura básicamente lo que significa es que cada país de estas 100 jurisdicciones que comentábamos, que fueron 70 las que participaron en la reunión de junio de 2017, 68 firmaron el instrumento multilateral. Esas 68 en lo individual tuvieron que señalar qué tratados ellos querían considerar como cubiertos por el instrumento multilateral. Entonces, las 68 jurisdicciones hicieron en lo individual una segmentación en donde señalaban qué tratados querían que se consideran cubiertos. En el caso particular de México, como les comentamos, es muy proactivo en temas de la OCDE y en este caso de BEPS. Entonces, México lo que dijo fue, de los 61 tratados que yo ya tengo prácticamente concluidos, 55 ya en vigor, los subo todos. O sea, México dijo, yo quiero subir todos mis tratados a lo que es el instrumento multilateral. Ahora bien, ¿qué ocurre si en este caso México sube 61 tratados y, por ejemplo, ahí está el de Estados Unidos, que es uno de los más importantes por las cuestiones económicas, ¿no? Es de los más importantes que pudiéramos resaltar. Entonces, Estados Unidos, desde el inicio, en cuanto al instrumento multilateral, comentó, ¿sabes qué? Yo ahorita me voy a reservar esta situación, yo no lo voy a firmar. Entonces, Estados Unidos, para empezar, no firmó el instrumento multilateral y por consiguiente tampoco consideró ningún tratado como cubierto. Entonces, Estados Unidos se quedó al margen y por consiguiente, aunque México hubiera puesto como tratado tributario cubierto el de Estados Unidos, no va a tener aplicación el instrumento multilateral porque Estados Unidos no lo reconoció. Sin embargo, hay otras jurisdicciones, por ejemplo, en el caso de países con los que normalmente tenemos operaciones, Francia, Alemania y demás, en donde ellos reconocieron también el tratado con México como cubierto. Entonces ahí podríamos decir que hay un efecto espejo, ¿no? O sea, tanto México lo sube como el otro país lo sube. En ese sentido, se cumple el objetivo de que las dos naciones, a través del instrumento multilateral, se comprometen a cumplirlo. Entonces podemos decir que son tratados cubiertos que tienen un efecto dual o un efecto de respaldo. Entonces, de los 61 tratados que México subió como tratados cubiertos, 40 quedaron totalmente emparejados por la otra nación. Entonces, podríamos decir que 40 de los tratados que México tiene celebrados ya de automático entrarían en funciones en cuanto el instrumento multilateral entre en vigor. Aquí entraríamos también a la pregunta, oye, ¿cuándo entra en vigor el instrumento multilateral? O sea, es muy interesante todas estas reglas, pero ¿cuándo entran en vigor? Se tiene que agotar un procedimiento primero de negociación que se va a dar paulatinamente por todos los países que firmaron y que consideran cubiertos sus tratados. Y ya que una vez que ellos hayan negociado y que se haya puesto el quinto documento de ratificación ante la OCDE, que la OCDE es el depositario de estos documentos, hasta ese momento se tendrán que contabilizar 3 meses para que entre en vigor. Entonces, esto todavía podemos decir que le falta algo de tiempo para que madure. Sin embargo, la expectativa de la OCDE, y así lo ha comunicado en un documento que salió también en junio de preguntas y respuestas, que está al alcance de todo el mundo si queremos considerarlo ahí en la página de la OCDE lo que estima es que en 2018 ya comiencen a operar los primeros tratados cubiertos con el instrumento multilateral. Es un plan bastante agresivo, es algo bastante interesante y si somos algo sinceros, como va México, posiblemente lo veamos en vigor en 2018. No podemos decir cuándo, posiblemente a finales, a lo mejor brinca 2019, no lo sabemos, vamos a entrar en un año de elecciones, entonces tenemos que esperar, pero México es de los más adelantados en este camino, ¿no? Fíjate ahí, perdón, sí, César. Sí, adelante. Yo creo que algo muy relevante que acabas de señalar, me gustaría que hicieras más énfasis en la parte de cuándo entra en vigor, porque parece que es medio confuso cuándo va a entrar en vigor. Pero sin embargo, yo coincido contigo en el caso de México. Así se ha señalado por varios, Paco Wilson, que ha sido invitado aquí, que ha hablado mucho de BEPS, él dice que México es un alumno distinguido de la OCDE y siempre va primero. Incluso en tratándose de las acciones BEPS, el primer, evento donde se habló de BEPS fue aquí en Los Cabos, en donde México fue sede de un evento de la OCDE y ellos impulsaron este tema y sin duda ha sido de los más países que más protagonistas han sido y sin duda seguramente en 2018 ya estaremos, pero esa parte de las disposiciones que dice el convenio multilateral de cuándo entra en vigor, no sé si pudieras
volver Sí. a repetirlo, porque luego se presta como que a Claro, confusión. No es como una norma que se publica en el Diario Oficial de la Federación, si entra en vigor el 1 de enero o entra en vigor al día siguiente de su publicación. Trae ahí algunas situaciones, ¿no? correcto, sí. De hecho, digamos que primero está el proceso del instrumento multilateral, que tiene que haber una ratificación del quinto documento, o sea, ya después de todas las negociaciones que México tenga con cada uno de los países en donde consideran cubiertos sus tratados al igual que México, y ahorita vamos a platicar qué tipo de negociaciones, ¿no? Porque nos quedaríamos al aire si no establecemos sobre qué es la negociación. Eso ahorita lo abordamos ya que platiquemos de los apartados que abarca el instrumento multilateral, pero una vez que se agoten esas negociaciones y se deposite el quinto documento de ratificación en cuanto México diga, ese es el quinto, ya estoy de acuerdo con el contenido de todos estos tratados cubiertos, a partir de ahí se tienen que contabilizar 3 meses y al día hábil siguiente de los 3 meses entra en vigor. Entonces, en ese momento, por poner un ejemplo, digamos que el quinto documento de ratificación queda depositado en la OCDE en, ¿qué te gusta?, febrero del 2018. Entonces, estaríamos hablando de marzo, abril, mayo, y en junio de 2018 ya tendríamos, en el momento que necesitemos aplicar un tratado, por ejemplo, oye, tengo una operación de pago de regalías con Holanda, quiero saber qué tasa de retención le voy a aplicar. Oye, pues ¿sabes qué? Está el 10% en el tratado, perfecto. Oye, al margen de eso, tengo que confirmar si Holanda reconoce el ingreso, porque si Holanda no reconoce el ingreso como grabado y pago impuesto, no va a aplicar, porque el instrumento multilateral lo que está persiguiendo es evitar ese tipo de distorsiones. Entonces, a partir de junio, que ya entre en vigor, en mi ejemplo, la tasa de retención con Francia ya no sería del 10%, perdón, con Holanda, ya no sería del 10%, tendría que ser la tasa que dispone la reglamentación mexicana, en este caso la ley de impuesto sobre la renta, que pues digo, tratándose de marcas, 35%, lo cual, si se lo pones en ese panorama al corporativo multinacional, en donde le digas, oye, ya no va a ser el 10, va a ser el 35, y te lo tengo que retener, y ya después tú entras en un mecanismo de acreditamiento que si no pagas impuesto en Holanda, pues entonces No va a ser se queda acreditado. pagado en México y ya no lo recuperas, pues obviamente se va a desincentivar este tipo de transacciones. Entonces, eso es lo que se persigue con este instrumento multilateral, y en términos generales podríamos decir que es la manera en la que entraría en vigor desde la perspectiva de lo que dice el instrumento multilateral. Obviamente sabemos que en disposiciones mexicanas, principalmente en la Constitución, tiene que haber una ratificación de parte del Senado para que entre en vigor, ¿no? Si no hay una ratificación del Senado, pues para efectos locales no tendría operatividad. Es norma que no ha entrado en vigor o que no es correcto. válida, ¿no? De hecho, te me adelantaste, te iba a preguntar, ¿y qué pasa con la regulación local que tenemos, la regulación doméstica? Incluso tenemos una ley para la celebración de tratados internacionales, ¿no? Correcto. Al margen de las disposiciones constitucionales que tenemos, y esta ratificación del Senado pues es fundamental para que entre en vigor un tratado. Evidentemente el convenio multilateral tendría que someterse a esa regulación también, ¿no? Es correcto. De hecho, digo, dentro de una perspectiva práctica también se ha comentado que los 3 meses es con la intención de que se agote el procedimiento local interno para que en dado caso, por ejemplo, en el ejemplo de México, el Senado lo ratifique y se publique para que entre en vigor, ¿no? Entonces, también México posiblemente se va a adelantar. O sea, México yo creo que va a adelantar el camino para que el Senado esté listo y lo pueda ratificar y pues entre en vigor, ¿no? Bueno, entonces, esa sería la forma en la que entraría en vigor. Ya comentamos algunos ejemplos, pero ya entrando en materia en cuanto a las 4 acciones BEPS, que como bien decía son la piedra angular de lo que es el instrumento multilateral, ¿cuáles son y cómo funcionan? Y en el caso de México, ¿qué estaría pasando? Y México, ¿qué confirmó que estaba de acuerdo? Y entonces también vamos a poder verificar a qué nos referíamos cuando hablábamos que tiene que haber una negociación con los demás países de parte de México. La acción 2, que es el apartado segundo, el apartado primero del instrumento multilateral es como en todos los tratados o en cualquier documento, términos, condiciones, explicaciones, y posteriormente viene lo que es el apartado 2, que es la de los instrumentos híbridos. En materia de instrumentos híbridos, ¿qué es lo que se está tratando de abarcar con el instrumento multilateral? Básicamente, entidades transparentes. Como decíamos en el ejemplo, lo que quieren evitar es, oye, que la entidad transparente no lo acumule, tiene que acumularlo, si lo acumula es deducible en México, en términos generales. Posteriormente, hay ciertas figuras jurídicas en algunos países que pueden tener una doble tributación, perdón, una doble residencia fiscal. Entonces México dijo, yo quiero entrar en el proceso de que esa doble residencia se evite a través de una negociación con el país, o con los países, en dado caso, de esta entidad, en donde se diga en dónde es residente fiscal. Se tiene que determinar en dónde es residente fiscal para efectos de que se pueda aplicar el tratado
que se tenga celebrado con ese país. César, en estas disposiciones México renunció a las reglas de desempate, ¿no? Si renunció a las reglas de desempate, lo que está buscando es la negociación directa. Así es. Es correcto, sí. Entonces, eso es lo que se persigue con el apartado 2. Podemos decir que en términos generales México lo aceptó, salvo la regla de desempate, pero realmente lo que se persigue es que México se suba al barco con toda la regulación en materia de instrumentos transparentes, híbridos, para evitar estas distorsiones fiscales en donde uno deduce y el otro no acumula. Eso es en cuanto al apartado 2, en términos muy generales, sin entrar al detalle. Obviamente puede haber bastantes ejemplos al respecto, pero en afán de poder abarcar todo el tema que ahorita estaremos tratando de comentar. El siguiente apartado sería relativo al abuso de los tratados. En cuanto al abuso de los tratados que comentamos, es la acción 6 del estudio BEPS, lo que se procura es tener reglas para evitar ese abuso en los tratados. Reglas que permitan, desde el origen, desde una máxima que vendría en los tratados, de decir, el tratado no persigue una no doble no tributación, lo que persigue es una no doble tributación. Entonces, hay que evitar esa no doble no tributación en los países, desde origen, y por ejemplo, el caso de España, en España ya se puso en el convenio que ya está ya está prácticamente terminado con México, pero no ha entrado en vigor. En el caso de España ya está esta situación. ¿Y qué es lo que se está estableciendo? Se están estableciendo 3 reglas básicamente, que son las reglas mínimas para efectos de la limitación de beneficios de los tratados. Una es la del Principal Purpose Test, o el examen del objetivo principal del uso de los tratados. La segunda es igual el Principal Purpose Test más un LOB, que el LOB es la limitación de beneficios. Y la última es un LOB más un anti-conductive, o sea, es una regla anticonducta. Básicamente esos son los 3 esquemas en donde México se encaminó por la segunda de ellas. México se pronunció sobre la segunda, que es la limitación de beneficios, un LOB simplificado, que sí va a tener ciertas características de lo que es el Principal Purpose Test, pero no es en sí el Principal Purpose Test, es el LOB, ¿no? Entonces, el LOB básicamente en algunos tratados ya lo tenemos. Son reglas, por ejemplo, en el caso de pago de dividendos, que tiene que haber cierta tenencia accionaria, cierto periodo de tiempo sobre la tenencia accionaria, para efectos de que en materia de dividendos puedas aplicar una tasa benéfica por el tratado. Aquí, ¿qué es la parte interesante? Que de los principales socios comerciales de México se fueron por el camino de la opción primera, que es el Principal Purpose Test. Entonces, lo que se establece a través del instrumento multilateral, que de hecho tiene un documento explicatorio de cómo podemos interpretar las disposiciones de todo el instrumento de los 39 artículos, que es bastante interesante ese documento para su interpretación, lo que dice es, tienes un trato asimétrico. Entonces, en el trato asimétrico, si tú no te reservas la aplicación de la opción que elegiste, en este caso de México, la del LOB simplificado, entonces estás renunciando a que va a aplicar en prelación la regla primera, que es la del Principal Purpose Test. Entonces México, como no hizo esa reserva de automático, en donde tenga, por ejemplo, en el caso de México, esta opción del LOB simplificado, pero otro país tenga el Principal Purpose Test, México va a tener que aplicar el Principal Purpose Test. Sin embargo, como lo comentamos, estamos en un proceso de negociación. Entonces, en el proceso de negociación, posiblemente México convenza al otro país de aplicar un LOB simplificado. Para que sí pueda ser espejo. Exacto. Muy interesante lo que estás comentando ahorita, César. Si te parece, vamos a una pausa nuevamente y retomamos este punto, ¿no? Que ya nos dejaste muy picados. Y recordarle a la audiencia que estamos completamente en vivo y esperando sus preguntas. Vamos a una pausa y continuamos. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista.
Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Bien, regresamos a su programa del canal digital del Colegio de Contadores Públicos. También agradecer que nos están escuchando a nivel nacional, todas las federadas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Gracias por su preferencia como cada mes. Y mandar un saludo a los estudiantes que nos están escuchando del Centro Universitario de Ocotlán, Centro Universitario de Tonalá y del CUSEA. Ojalá y nos puedan mandar no solo que nos escuchen, sino que nos manden sus preguntas. Reiterarles también que a partir de hoy es el primer programa donde tenemos una sección adicional, concluyendo con nuestro invitado César Gámez, con presencia de asesores de la Prodecom. En esta ocasión contaremos con la presencia de la contadora pública Marcela Margarita Miranda Rodríguez, donde estaremos tocando temas novedosos de Prodecom, algunos mensajes, pero lo más importante, con la posibilidad de recibir sus quejas, que se las lleve la Prodecom, que les dé alguna asesoría ahorita en vivo, pero que se las lleve para darles seguimiento. Esto estará de manera permanente ya cada mes con invitados de Prodecom, una sección de 20 minutos donde los invitamos a que aprovechen este mecanismo de comunicación directa con personal de Prodecom, defensores de los derechos de los contribuyentes. Y pues no omito el agradecerle que esto sea posible al delegado de Prodecom en Jalisco, al licenciado Mariano Corona. Bien, continuamos. César, pues nos fuimos a este corte y nos dejaste muy picados con esta parte importante del ejemplo que dabas de cómo esta acción 6, que tiene que ver con todos los normas antiabusos, pues ya está prácticamente plasmado en el caso de México concretamente, que era el que nos estabas comentando, respecto de cómo se engloba dentro de este convenio multilateral esos pilares para poder aplicar estas normas antiabuso, y cuyo objetivo principal, como bien lo decías, es que la aplicación de los convenios tributarios no se vuelvan en un efecto desfavorable para los fiscos mundiales respecto de que logren una doble no imposición, sino que se cumpla el objetivo principal de estos convenios tributarios, que es la doble, evitar la doble imposición. Correcto. Sí, como lo comentábamos antes de irnos al corte, pues, México ejerció esta segunda opción, que es el OP simplificado. El OP simplificado es prácticamente lo que tenemos ya en muchos tratados, o sea, son reglas muy específicas, sí cualitativas, pero no tan subjetivas porque están perfectamente establecidas.
¿Por qué lo comento? Porque también la duda sería, bueno, ¿y qué se refiere el Principal Purpose Test, ¿no? O este análisis del objeto principal de la aplicación del tratado. Esta es una regla bastante subjetiva. Si uno la trata de interpretar, es básicamente si el fisco en el que te encuentres haciendo la operación considera que la aplicación del tratado es meramente, bueno, más bien, si tu estructura fue realizada con el único objetivo de tener un beneficio por la aplicación del tratado, entonces no puedes aplicar el tratado. A eso se refiere el Principal Purpose Test. Por eso se refiere al análisis del objeto principal por el cual estás aplicando el tratado. Entonces, ¿esto qué es lo que se pretende? Evitar todas las estrategias fiscales en donde, por cuestiones de beneficio de la aplicación del tratado, muchos corporativos lo que hacían era poner compañías, digo, en países que podemos escuchar en muchos sentidos, ¿no? Luxemburgo, Holanda, países que por alguna razón, por ciertos beneficios, principalmente en materia de ganancias de capital, se establecían ahí las empresas holding o ciertas compañías que tenían alojados los activos intangibles, en caso específico las marcas. Entonces, este Principal Purpose Test es muy subjetivo y persigue eso. Si yo detecto como fisco que tú creaste una estructura con el único objeto de tener el beneficio de la aplicación del tratado, entonces no puede aplicar el tratado. Aquí lo riesgoso es que, y de ahí lo subjetivo que comentas, que es a criterio de la autoridad. Si para la autoridad toma el criterio de que fue nada más ese único propósito, ese propósito principal, y estaríamos en aquella coyuntura que algunas veces se ha discutido en México, cuando han tratado de modificar el código para incluir estas normas de fondo sobre la forma, ¿no? Correcto. Y que bueno, de aquí lo malo es quién es el que va a juzgar si el objetivo principal de esa estructura era nada más para tener un beneficio fiscal. Pareciera que eres juez y parte, y ahí viene esa situación de subjetividad, ¿no? En el sentido de que pues la misma autoridad que va a juzgar es la que va a calificar ese acto si se trata de un fin meramente fiscal y no una razón de negocio dentro de tu organización corporativa a nivel mundial. Como lo acaba de decir Rodolfo, eso es lo que se persigue. Oye, dime y demuéstrame que efectivamente tu estructura es por una razón de negocio. Y esto se va a ver muy ligado con lo que habíamos comentado al inicio. Las autoridades fiscales van a tener demasiada información. Van a tener, en el caso de México, la declaración informativa de operaciones relevantes, van a tener las declaraciones de precios de transferencia, y los demás países en donde estén alojadas las compañías que son las holding, de donde dependen todas las subsidiarias, pues van a tener la declaración informativa de país por país. Entonces, toda esta información en su conjunto va a provocar que puedan llegar a la conclusión de esta cuestión subjetiva, de que ellos, visualizando toda la estructura, todos los beneficios, cómo los estuviste alojando en materia de precios de transferencia, y con esas estrategias que ellos consideran que pueden ser agresivas, pues decir, oye, al final del camino tú perseguiste el beneficio del tratado solamente por un aspecto fiscal y no de razón de negocios. Entonces, eso se refiere al Principal Purpose Test. ¿Por qué algunos países, principalmente los europeos, lo aceptaron? Lo aceptaron porque ellos en su legislación local ya tienen reglamentación muy similar al Principal Purpose Test. Hay que recordar que de los antecedentes primarios respecto del estudio BEPS nacen por transacciones que fueron discutidas en países europeos. Entonces, realmente por eso es que varios países la escogieron, y esta situación asimétrica va a conllevar que México tenga que negociar con los países, como decíamos, para que tenga un efecto espejo en donde aplique el LOB simplificado o el Principal Purpose Test. Pero no se puede tener esa asimetría en la aplicación de esta regla antiabuso de la aplicación de tratados. Ahí, César, sí. Me surge la duda y quisiera hacerte la pregunta. Pareciera que en este caso particular, donde no se han puesto hasta ahorita de acuerdo, México, que tiene una visión diferente con esta limitación de los beneficios, partiendo de esta acción 6 de normas antiabuso, con el caso de Europa. Entonces pareciera que entonces hay un contrasentido del convenio multilateral, porque el principal objetivo es ponernos de acuerdo para que sean ese convenio madre o convenio de convenios que sea espejo, pero correcto, sí. Todavía ni entra en vigor y todavía nos ponemos de acuerdo. ¿Cuántos más casos de estos vamos a ver con diferentes naciones, no? Sí, la verdad es que ese es un tema bastante interesante. Esa pregunta es algo que vamos a tener que ver en el transcurso
en el trayecto de cómo va quedando en forma, ¿no? Todo lo que es los tratados, o sea, cómo cada uno de los países considera los tratados cubiertos, cómo se sientan a negociar los países para efecto de estas aplicaciones. Hay que recordar que esta acción 6, que viene en este apartado del instrumento multilateral, son reglas mínimas. Entonces, lo que hizo la OCDE fue, porque hay que recordar, una característica del instrumento multilateral es que sea flexible. Y esa flexibilidad la podemos percibir en cuanto que tú puedes escoger cualquiera de las tres opciones. Pero para efectos de la cuestión práctica sí tienes que negociarla con el otro país para no tener un trato asimétrico. Entonces, eso sí es necesario esperar, hay que ver cómo se hace la negociación. También algo que es importante comentar, y creo que fuimos omisos al inicio, la reunión en donde se firmó por estas 68 jurisdicciones el instrumento multilateral fue en junio, pero se está pretendiendo que a finales de este año, 2017, se tenga otra reunión similar en donde se sumen más países y también aquellos que ya lo firmaron puedan aprovechar para hacer este tipo de negociaciones. Entonces, es algo que lo vamos a tener que ver en lo futuro. Como comentamos, hoy por hoy no ha entrado en vigor el instrumento multilateral. Sí vale la pena, y creo que es un mensaje para la audiencia, llevar un seguimiento puntual al respecto, porque son como esas cosas que si no procuramos tener el seguimiento, posiblemente nos gane la información en lo futuro y no estemos preparados. Y yo creo que ahorita es el tiempo para prepararnos. Es más, podemos decir que de alguna manera ya estamos hasta fuera de tiempo, ¿no? Sí. Desde los informes iniciales, los informes finales, todo esto cada vez va tomando más forma y si no llevamos el seguimiento, se nos va a hacer muy complicado el entendimiento en lo futuro. Entonces, sí hay que tener el cuidado respectivo. De hecho, la OCDE está consciente, la OCDE a raíz de los que ya firmaron el instrumento multilateral, ha comenzado a publicitar mucha información. En la misma página de la OCDE hay un documento de preguntas y respuestas en donde ellos están tratando de aclararlo. Otra cosa que es importante, el instrumento multilateral oficialmente solo está en inglés y en francés. Entonces ya tenemos un problema de idioma en la interpretación. Me ganaste, ¿no? La pregunta, te iba a decir, recuérdanos en qué idiomas está. Solamente es inglés y francés. Porque esa es otra limitante, de por sí complejo el entenderlo, y coincido contigo para la audiencia, la necesidad de darle todo un seguimiento. Por eso, y si me permites, voy a hacer un pequeño comercial. El colegio, preocupado para que la membresía esté preparado en estos temas, tiene listo un curso para el próximo viernes. Reiterarles, próximo viernes tendremos este evento en las instalaciones del colegio, expectativas de BEPS, sus repercusiones en México, y yo creo que estos mecanismos o estos talleres que ha organizado el colegio, la principal objetivo es precisamente eso que comentaba César, estar preparados. Entonces le reitero la invitación. Próximo viernes su servidor será el expositor, donde tocaremos el tema de BEPS, las expectativas, la situación actual y repercusiones que tiene en México. Este curso es el viernes 14 de 9 a 1. Y precisamente la idea de estos cursos, César, es que la audiencia, en este caso la profesión contable, esté actualizada en estos temas que ya llegaron para quedarse. Yo creo que vamos a tener BEPS para muchísimos años y este convenio multilateral nada más es el reflejo de 4 acciones de 15. Exacto. Hay que analizar las otras acciones y toda la repercusión que pueda tener en el ámbito fiscal, en el día a día de nuestras operaciones e insistir, si bien en esencia pareciera que se hizo para multinacionales, también es para operaciones ordinarias que no necesariamente son empresas multinacionales, sino que son partes relacionadas o que tienen operaciones en el extranjero, ¿no? Con alguna jurisdicción. Coincido totalmente contigo, Rodolfo. Esa ideología que podemos tener que solo es para empresas multinacionales, y digo, lo hemos comentado porque son los ejemplos más palpables, pero esto le va a aplicar el día con día de cualquier compañía que le haga un pago a un extranjero. Y eso hoy por hoy es súper común. Cualquier compañía, por el tamaño que sea, mínima, mediana, grande, la que ustedes gusten, tiene una operación con un extranjero. Y muchas de las veces no le tomamos ni siquiera la atención debida y podemos estar cometiendo alguna infracción, ¿no? Hay que recordar, en México, al margen de este tema que estamos platicando el día de hoy, han salido muchas cuestiones que también van relacionadas con pagos a extranjeros. Hay que recordar el CFDI de pagos al extranjero, es un CFDI informativo, que creo que a la mayoría de las empresas les ganó pues el desconocimiento, y a lo mejor en 2014 pues no los emitieron. Y tan es así que la misma autoridad fiscal en enero o a finales de 2014 publicó esta famosa regla miscelánea que te permite, a más tardar el último día de enero del año siguiente, cumplir con esa obligación. Entonces,
Si no se tiene CFDI por pagos al extranjero, no se puede hacer la deducción. Entonces, ahí la autoridad de primera mano tiene la información de que tu compañía mexicana, del tamaño que sea, tuviste una operación en un extranjero. Y si aplicas tratado, oye, aplicaste el tratado, perfecto, y aplicaste el instrumento multilateral, a lo mejor no te correspondía la tasa del beneficio del tratado, si no tuviste el cuidado de ver las reglas específicas del instrumento multilateral. Entonces, sí es algo que todo mundo tendríamos que estar sensibilizados, ¿no? De acuerdo. Regresando al punto de lo que comentábamos, de estas reglas de antiabuso y más que nada lo que comentamos ahorita antes de ir a este comentario y ahora sí que a la invitación que amablemente nos hacía Rodolfo, es el instrumento multilateral está en inglés y en francés. Sin embargo, la OCDE, para efectos de facilitar el entendimiento, hizo traducciones en cuanto al español, hizo traducciones al italiano, y si mal no recuerdo también al holandés o al alemán, creo que es al alemán. Por ahí están trabajando también en otras traducciones al griego, y hay una del árabe, que de hecho la traducción al árabe la hizo directamente el secretario de la OCDE. Entonces, la OCDE sí está preocupada de que haya mucha información al respecto, que haya mucha difusión. Que se difunda. Para que haya conocimiento. La misma OCDE, en seguimiento a la aplicación del instrumento multilateral, por cada uno de los países va a tener un listado de cuándo entra en vigor. Ahorita, obviamente, porque apenas se firmó el 7 de junio, pues está pendiente esa fecha, ¿no? Falta todo el proceso de negociación y todo lo que comentábamos para que entre en vigor. Regresando al tema de los apartados y las acciones BEPS, que son la piedra angular del instrumento multilateral, ya comentamos de las reglas antiabuso. Las otras dos que nos faltarían es respecto al establecimiento permanente. La OCDE ha estado muy preocupada en cuanto a que se ha tratado de evitar la constitución de un establecimiento permanente. Aquí vale comentar, en el caso de México, México aceptó las disposiciones como están en el instrumento multilateral, pese a que la misma OCDE, en este caso particular, no era algo esencial. La OCDE dijo, oye, no te preocupes, todo el establecimiento permanente, si gustas, no lo necesitas aplicar. Tú te lo puedes reservar y no lo aplicas. Porque no eran de las reglas mínimas que se requerían, a diferencia de las reglas antiabuso, principalmente, y también las de los instrumentos híbridos. Pero en el caso de establecimiento permanente no se tuvo esa parte enérgica de la OCDE. Sin embargo, México lo aceptó. México aceptó las reglas que se están estableciendo en el instrumento multilateral, que las podemos resumir de una manera muy sencilla. Lo que está procurando es que en el caso de comisionistas, aquellos comisionistas que parecería ser que son agentes independientes, cuidar que efectivamente lo sean, porque muchas de las veces realmente es una extensión de la empresa extranjera. Entonces, si se demuestra que es una extensión de la empresa extranjera, se constituye establecimiento permanente. Y ahí también va muy vinculado a las actividades auxiliares, ¿no? Las actividades auxiliares que a veces hacen los comisionistas o actividades diversas, que no se cuida que se esté constituyendo un establecimiento permanente, y lo que dicen es, oye, si realmente la persona que tú contrataste en México, por ejemplo, para hacer alguna actividad auxiliar, te está llevando a que todas sus actividades en conjunto provocaron que realmente el extranjero lo que hizo en el caso de firmar un contrato con un cliente en México, si ese agente que estuvo de manera independiente en México te conllevó que todas sus actividades en conjunto realmente solamente te pasó el papel para firma, entonces realmente él está haciendo la negociación de los contratos en México. Y eso sería un establecimiento permanente. Él tiene el poder de decisión. Él tiene el poder de decisión. El extranjero solamente firma el documento de algo que ya negoció el mexicano. Entonces, eso es lo que se está procurando evitar. Y esas son de las cuestiones que México las aceptó, tal cual como están. Hay muchas cuestiones que ya estaban reguladas en los tratados que México tiene celebrados, ¿no? Y también, ahorita comentaba en el caso de un solo agente independiente que te lleva a que todas sus actividades en conjunto provocaron que solo el extranjero firmara el contrato. Pero ¿qué pasa cuando se hace una fragmentación de actividades que se consideran auxiliares y que son diferentes empresas o diferentes agentes independientes, pero que cuando los juntas, realmente te conllevaron a hacer el negocio en México? Entonces México también aceptó esa regla antifragmentación, en donde, aprovechando lo que dice el tratado, de que hay ciertas actividades auxiliares como tener un almacén, como solamente entregar mercancía, como solamente llevar muestras, etcétera, si tú las sumas, aunque sean de entidades independientes, en su conjunto, conllevaron a hacer negocio en México, y eso es un establecimiento permanente. Entonces, ese tipo de cuestiones son las novedades que vienen en el instrumento multilateral y que México las aceptó como están redactadas. De acuerdo. Nos faltaría ver nada más la acción
14. Si te del parece, MAP. vamos un corte. De acuerdo. Y regresamos a tocar la parte de la acción 14 como el último pilar de este convenio multilateral y abordar conclusiones y ver si tenemos preguntas para contestarlas. De acuerdo. Vamos a un Gracias. corte y regresamos. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Bien, continuamos. Estamos entrando a la parte final del programa. Recordarles, una vez que terminemos con nuestro primer invitado, tenemos un segundo invitado, la contadora Marcela Margarita Mancera Rodríguez, de la Prodecon, para tocar temas esencialmente de la defensa de los contribuyentes. César, la acción 14, que también es el otro pilar, resolución de controversias y las conclusiones, por favor. Correcto. En materia de resolución de controversias, afortunadamente México ya tiene muy trabajado ese camino. Sin embargo, lo que se está señalando en el instrumento multilateral son reglas mejoradas, ¿no? Y también hay reglas respecto al arbitraje. Aquí creo que la parte fundamental es México no le interesó la parte del arbitraje. Renunció al arbitraje, ¿no? Entonces, eso es algo interesante que hay que considerar, porque otros países sí lo están considerando y México quiso no tomarlo en cuenta. Sin embargo, todo lo que son los MAPs o los acuerdos amistosos para resolución de controversias, las reglas mejoradas, sí las va a aplicar México. Realmente no hay un tema muy sustancial, sin embargo, vale la pena comentarlo en este sentido de que México esa parte sí la aceptó, el arbitraje no. Perfecto. Y en la parte de conclusiones, salvo tus mejores comentarios, Rodolfo, yo creo que en mi participación puedo concluir, el instrumento multilateral es algo muy interesante, es un cambio tan sustancial en materia internacional. Si mal no recuerdo, había escuchado que es un cambio tan radical en la última década o más tiempo. O sea, realmente es algo que va a revolucionar el ámbito internacional en materia de aplicación de tratados y en materia de transacciones internacionales. El mismo secretario de la OCDE lo comentó, que para él era un aspecto revolucionario, innovador. Este documento se procuró tener mucho cuidado en que fuera flexible, que se pudiera aplicar lo más pronto posible, y creo que de alguna u otra manera lo están llevando a cabo por buen camino. Nos va a provocar que seamos más cuidadosos. Si estamos acostumbrados en la legislación local a tener ley, reglamento, miscelánea, criterios, pronunciamientos de Prodecon y demás, en este caso en materia internacional, si estamos acostumbrados a la ley doméstica y el tratado, pues agréguenle el instrumento multilateral. Y también, si somos un poquito más extensos, cuando aplicábamos tratado, estaban los comentarios del modelo convenio, estaban las reservas, las observaciones. Entonces, realmente nos va a conllevar mucho trabajo de análisis. Esperemos que las autoridades fiscales de alguna manera nos faciliten la chamba, porque la verdad es que sí es complejo. Digo, simplemente para hacer un comentario respecto de esta complejidad que se puede dar está el tratado, con cualquier país que queramos que México tenga un tratado, está el instrumento multilateral y tenemos que ver un documento en donde México hizo sus reservas y pronunciamientos de cada una de las disposiciones del instrumento multilateral.
Entonces, tenemos que hacer como que este recuento para saber, en el caso específico de una transacción con algún país, cómo estamos parados para la aplicación del tratado. Entonces, sí es algo muy interesante, muy revolucionario. Está en el mismo instrumento multilateral el documento explicatorio de los artículos, entonces es como si dijéramos un mini reglamento, por comentarlo de alguna manera. Entonces, es mucha información, es demasiada información, por eso la invitación a la audiencia de que hay que darle seguimiento puntual, si no nos va a ganar el volumen, y el día de mañana que queramos aplicar un tratado va a ser bastante complicado. Totalmente de acuerdo contigo, César. Ya solo me restaría hacerte una pregunta. Desde el punto de vista de las autoridades mexicanas, ¿están listas para aplicar el tratado, este convenio, multilateral? ¿O también ellos tienen que todavía que meterle tiempo, análisis, y eso va a ocasionar un problema? ¿Tú cómo ves? Yo, en mi opinión, creo que las autoridades fiscales han trabajado muy puntualmente con ese tema. No puedo decir que están listas, creo que de alguna manera también les puede pasar como a nosotros, de que estamos cambiando nuestra mentalidad, ¿no?, al convenio de convenios, tratando de adaptarnos y entenderlo al 100%, pero ellos tienen gente que ha estado durante todo el proyecto de BEPS al pendiente. O sea, realmente se han preocupado, realmente han asistido a los eventos de la OCDE de una manera muy proactiva. Hay que recordar ejemplos como CRS, en donde México también está muy al pendiente del Common Reporting Standard, este intercambio automático de información. Por algo sacaron el decreto de repatriación de capitales, tenemos FATCA. O sea, México ha estado muy participativo. Hay que recordar también, la misma Administración Central de Precios de Transferencia lo ha dicho. Vamos por auditorías de precios de transferencia. Van a tener más elementos con estas informativas de precios. Sí podemos decir, como todo, ¿no?, ya al momento de que tienen que implementarlo se tardan, pero tratan de hacerlo en un tiempo muy cercano al vencimiento. Por ejemplo, ahorita tenemos este cumplimiento de las declaraciones informativas de precio de transferencia en diciembre y no conocemos todavía el formato para hacerlo. Sin embargo, la OCDE pues ya tiene documentos que seguramente el fisco mexicano los va a adoptar y los va a mexicanizar, como podemos decir, para efectos del cumplimiento. Entonces, yo creo que sí están listas en la parte técnica, en la parte práctica puede que tengamos algunas cuestiones ahí pendientes, y en el caso del instrumento multilateral, por eso yo comentaba, ojalá que ellos se den a la labor de tratar de hacer compilaciones que faciliten el entendimiento. Eso a lo mejor va a tardar porque va más ligado a la parte práctica, pero como esto es directamente aplicación del contribuyente, no depende necesariamente de un formato como las declaraciones informativas de precios de transferencia, creo que en la parte técnica sí están listos y van a estar muy al pendiente de todas las modificaciones. Y bueno, ojalá que la audiencia, los que nos dedicamos a esto, sigamos el mismo proceso puntual como la autoridad fiscal lo va a hacer seguramente. Fíjate que coincido contigo, yo creo que, porque a veces somos críticos, que en algunos conceptos la autoridad como que le falta o no está lista, pero coincido contigo que aquí han sido muy activos y sí están listos. Incluso un ejemplo que ahorita ponías de las informativas, pues tenemos un antecedente que creo que nunca se había dado en la historia de México, donde salen estas reglas de miscelánea que regulan la presentación de las informativas de precios de transferencia, pero que fueron sometidas a una consulta pública, donde incluso Prodecon jugó un papel muy importante, donde se hicieron diversas sesiones de trabajo para sacar una regla consensuada con varios sectores y con varias autoridades. Yo creo que es un ejemplo de que en todos estos temas de tributación, regulación y fiscalización internacional están listos para aplicar todas estas herramientas adicionales. Totalmente de acuerdo. Conclusión, nos coincidas y recomendación para nuestra audiencia, para nuestros colegas, necesitamos meternos más a todo este tipo de instrumentos, meternos más a BEPS, y toda esta parte que estuvimos viendo ahorita, estas conclusiones, vamos a profundizar en este evento que ya los he estado invitando del viernes, donde tocaremos el estatus y expectativas de BEPS, las repercusiones en materia tributaria, situación actual y las perspectivas de México. Ojalá y podamos verlos ahí este viernes, nos va a dar mucho gusto, y bueno,
Ya para concluir, César, ¿cuál sería tu última recomendación para nuestra audiencia con este tema muy interesante y felicitarte por la manera puntual en que lo tocaste? No cabe duda que eres un experto en esta materia, por eso quisimos contar con tu presencia, lo cual te agradezco que hayas estado aquí. Te pediría ya nada más, ¿cuál sería la recomendación final para nuestra audiencia? Te agradezco bastante, Rodolfo, agradezco a Marta, al colegio por la invitación. Mi recomendación, y creo que hemos sido algo reiterativos, es no hay que perder de vista BEPS, es la revolución fiscal tal cual. Los cambios que vamos a ver en los próximos años en México van a derivar principalmente de este análisis que hizo la OCDE. Se puso mucho empeño por parte de la OCDE y creo que no lo van a echar en saco roto. Es algo que van a aprovechar al máximo y lo hemos comentado. México le gusta ser proactivo, si me permites el término un poquito burdo, le gusta ser el valentón que dice yo voy, yo quiero hacer esto. Y creo que no es algo para asustarnos, simplemente es algo para prepararnos y que nos va a dar la posibilidad de crecer como nación. Al margen de las cuestiones económicas, creo que en el tema fiscal, hoy por hoy, a raíz de todo el cambio energético, nos hemos vuelto un país que ha tratado de subsanar la parte que nos daban los energéticos como ingresos por la parte de tributación. Entonces, créanme, por ahí van. Es importante estar preparados y yo concluiría con estos comentarios, Rodolfo. Agradezco bastante la participación. No, al contrario, César, gracias por la invitación nuevamente. Un placer haber contado con tu presencia. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra invitada de Prodecom. No se retire, que continuamos. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Marcela. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista.
Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su Miranda Rodríguez. fiscalista. Continuamos, gracias nuevamente por su presencia y queremos darle la bienvenida a la contadora pública Marcela Margarita Miranda Rodríguez. Ella es asesora de Prodecom. Es correcto. Como ya lo hemos comentado a lo largo de esta transmisión, a partir de hoy tenemos esta sección adicional donde dentro de nuestro programa, en el canal digital, tendremos siempre un invitado, en algunas ocasiones 2 invitados de Prodecom, con la intención de que quien nos escucha pues recuerden los servicios que provee Prodecom, cómo ayuda a la defensa de los derechos de los contribuyentes, de los pagadores de impuestos, pero lo más importante, que si tienen alguna queja, se la puedan transmitir ahorita a través del chat y ellos se la llevarán para darle seguimiento. Igual, cuando hayan criterios normativos novedosos por parte de Prodecom, pues nos lo estarán dando a conocer de manera oportuna. Quiero darle entonces la más cordial bienvenida y agradecer nuevamente al delegado de Prodecom, el licenciado Mariano Corona, que hace posible este espacio en beneficio de toda la membresía y de la profesión contable. Contadora Margarita, bienvenida a este su programa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos, muchas gracias. Bueno, nosotros estaremos en este espacio de invitados aquí apoyándolos, obviamente, más que nada, a resolver todas sus dudas de asesoría, si existe algún servicio de queja y reclamación, si existe algún servicio que se derive de representación legal o bien de acuerdos conclusivos. Si bien es cierto, esta es nuestra primera participación, esperamos que en las siguientes surjan dudas por parte de ustedes y estemos interactuando de una manera más profunda a través de este canal y a través de esta oportunidad que nos brindan. Muchas gracias. Gracias, contadora, al contrario. No sé, yo creo que valdría la pena para nuestra audiencia, que yo creo que muchos ya lo sabemos, pero si reiteramos las cosas como cuando se nos graban, ¿no? Claro. Entonces, de manera breve, contadora, si le parece, que nos recordaras cuáles son los principales servicios de los que provee precisamente la Prodecom en beneficio de los contribuyentes. Ok, nuestros principales servicios más que nada radican en asesorías, quejas y reclamaciones o el servicio de representación legal. En este caso, asesoría es un servicio que se le brinda de manera ya sea presencial, telefónica o por correo electrónico al contribuyente. Sus dudas, todas las que tengan, las podemos ver siempre y cuando sean de aspecto fiscal. Incluso les podemos ayudar a presentar declaraciones en nuestra delegación o vía telefónica si estas fueran en ceros en su momento. Cualquier duda sobre presentar solicitudes de devolución o algún trámite ante las páginas del SAT, del IMSS, del Infonavit. También tenemos el servicio de queja y reclamación, que más que nada es para apoyar al contribuyente a solventar actos violatorios de la autoridad o, en este supuesto, faltas de respuestas que tengan. Como ejemplo sería las solicitudes de devolución o bien en su momento la falta de atención de algún tipo de trámite. El servicio de representación legal y defensa se le brinda a los contribuyentes cuando, derivado del ejemplo que estamos dando de las solicitudes de devolución, esta no sea procedente, ya sea de manera parcial o manera total, y obviamente el contribuyente no esté de acuerdo con dicha resolución. Esa resolución se vinculará a través de los medios de defensa que den lugar de forma gratuita con nuestros abogados y se les estará informando de todo el proceso que lleva el mismo servicio. El servicio de acuerdo conclusivo es un servicio que tenemos, que obviamente en este caso nos ayuda muchísimo a los contribuyentes, pues se trata cuando están en algún acto de revisión fiscal. La revisión ya sea por medios electrónicos o bien de manera presencial que utiliza el SAT.
La idea es que el contribuyente se acerque antes de que esa auditoría termine y en su momento establezca lo que es el acuerdo conclusivo. El acuerdo conclusivo es un medio alterno, es un medio que no llega a los tribunales. En este caso, simplemente se queda con nosotros y Prodecon actúa como un mediador. Ayuda a que esa auditoría se cierre de una forma, vamos a decirlo así, más tranquila para el contribuyente y obviamente se condona en la primera instancia el 100% de las multas. Pudiéramos decir aquí en la parte de los acuerdos conclusivos que se trata de un mecanismo de conclusión anticipada para evitar un conflicto judicial, ¿no? Es correcto, así es. La idea del acuerdo conclusivo es que no llegue precisamente a esos tribunales, sino que se quede o que no sea gravoso para el contribuyente, tal vez pagar a un abogado, tal vez vincular su asunto en esta área judicial o demás, sino que simplemente con nosotros, a través de mesas de trabajo, con la autoridad y con ellos directamente, podamos resolver esa situación de conflicto que tienen en la revisión fiscal. Aquí me surgen dos preguntas que quisiera hacerle, contadora. La primera sería, ¿qué parte tan relevante es, según la estadística que tengan respecto de los acuerdos conclusivos? Recordemos que esta figura del acuerdo conclusivo nació con reforma de 2014. De esa fecha hacia acá, ¿qué tanto se han logrado acuerdos conclusivos? ¿Qué tan recurrente es esta medida para los contribuyentes? Sería la primera pregunta que quisiera hacer. Y la segunda, hace un momento comentaba de dentro de los servicios que ofrece Prodecon está precisamente la de defensa, es decir, con sus abogados pueden defender al contribuyente. ¿Hay alguna limitante en cuanto a monto del crédito fiscal o para cualquier contribuyente pueden ustedes ser los abogados defensores? Ok, bueno, mira, en este caso los acuerdos conclusivos han tenido muchísima aceptación, afortunadamente. En este supuesto tenemos un porcentaje muy alto de actos que se resuelven a través de ellos y que obviamente son favorables para el contribuyente. Tenemos variedad de casos, ya sea a nivel, vamos a decirlo así, impuestos de IVA, ICR o también de comercio exterior, porque no son solamente exclusivos de estos primeros dos impuestos que mencioné, sino que también se puede establecer un acuerdo conclusivo en etapa de comercio exterior. En este caso estaríamos hablando de aduanas. Y obviamente nuestro porcentaje de resolución y de que sean favorables obviamente al contribuyente, pues estamos hablando de un 95% tal vez de resoluciones favorables a ellos. ¿Aportaciones de seguridad social también pueden ser? También son materias en este caso de acuerdo conclusivo. Sí, todo lo que tenga que ver con SAT, IMSS, Infonavit, todo lo que sean impuestos federales. Y respecto de tu segunda pregunta, que en este caso es el área de defensa, sí tenemos un tope. El tope en este caso estamos manejando un promedio de 30 salarios mínimos. Estamos hablando de un promedio no máximo de 850,000 pesos, 860,000 pesos, del valor histórico del crédito fiscal que se vaya a pelear o de la solicitud que se vaya a presentar. Estaríamos hablando ya sea de una devolución, ya sea en su momento de una multa, ya sea en algún momento de alguna resolución que gire alguna de estas autoridades que estuvimos mencionando. Perfecto. Y en esa parte en cuanto a la defensa, ¿qué tan recurrente es el servicio de Prodecon? ¿Sí es muy asistido por los contribuyentes, es decir, que los busquen mucho para la defensa o no tanto como los acuerdos conclusivos? No, la verdad es que todos nuestros servicios han ido creciendo año con año, te soy muy sincera. Desde el inicio de la delegación, la realidad es que nuestras estadísticas han ido hacia arriba. El servicio de representación legal y defensa también es un servicio muy concurrido. La realidad es que obviamente no solo por los contribuyentes, sino por nuestros mismos asesores es brindado o es ofrecido al contribuyente cuando no obtenemos lo que se espera y el contribuyente sí nos lo hace saber. Obviamente son servicios que incluso no es solamente el hecho de que el contribuyente no esté de acuerdo con una resolución, sino que, por ejemplo, el contribuyente pueda obtener de él algún beneficio. Entiéndase un ejemplo, ¿cuál sería? Estamos ofreciendo el servicio de representación legal para aquellas personas que ya están jubiladas, que están obteniendo su pago por parte de las AFORES y se les está haciendo una retención del 20% al momento de que se les entregan sus ahorros. Obviamente tenemos esta situación con los tribunales, se ventila un juicio obviamente, pero estamos obteniendo a raíz de ellos un beneficio para esas personas, que es una devolución de un porcentaje de esa retención.
¿Por qué? Porque nosotros consideramos que la misma es en exceso y es indebida, y asimismo nos lo ha hecho beneficioso el tribunal, que está de acuerdo con nosotros y otorga una sentencia favorable al contribuyente. Eso que acaba de comentar, contadora, muy interesante, y creo que valdría la pena a lo mejor abundar para la audiencia que nos está viendo y escuchando, por si tienen un caso incluso de no solo de sus clientes, sino hasta personal, de algún familiar o algo. ¿Cuál sería el momento idóneo para interponer ese medio de defensa y cuáles serían las características y requisitos que debería reunir para que se puedan arrimar con ustedes y les puedan lograr y buscar ese beneficio que Claro. nos comenta? Nosotros necesitamos que el contribuyente se acerque de manera presencial, más que nada con su identificación y su constancia de retenciones. Son los únicos 2 documentos que necesitamos para iniciar todo el procedimiento y para de ahí llevarlo mano a mano o paso a paso para obtener esta devolución a su favor. Solamente eso, la constancia de ingresos y retenciones es el documento que se necesita. Perfecto. Por ahí de repente, ahí tanto en el colegio como a veces a través de otros lugares donde coincidimos con colegas, nos consultan, nos preguntan que al parecer ha habido algunas situaciones cuando estás tú interponiendo un medio de defensa como es el recurso de revocación, que con las últimas reformas que hubo al código ahora ya es en línea. De repente te da errores la página, no puedes ingresar. Cuando quieres, por ejemplo, que presentaste un recurso de revocación sin agravios y luego te los anuncias y tienes 15 días para subirlos. Y a la hora de subir los agravios, de una u otra manera no pudiste. Y si no los presentas, pues es como si no los hayas, si no pudiste presentarlos, es como si no los hayas subido. Y bueno, ahí vas a tener un problema que te van a rechazar el recurso de revocación seguramente. Ante esa situación, porque hay una regla miscelánea que sí te da algunos supuestos de fallas electrónicas, pero la regla no contempla todas las fallas que en la práctica se dan. ¿Cómo puede el contribuyente defenderse en esos casos que, bueno, la tecnología llegó para quedarse también en materia fiscal, Claro. pero no tiene palabra de honor, también falla? ¿Qué experiencias han tenido y cuáles serían las recomendaciones? Mira, sí hemos tenido experiencias de este tipo. Obviamente les ofrecemos el servicio presencial de asesoría, más que nada para que uno de nuestros asesores apoyemos en este supuesto al contribuyente, vaya con su firma electrónica y verifiquemos a través de, vamos a decirlo así, de nuestros enlaces que no se puede presentar la información. Hemos tenido del 50% de los casos oportunidad de que simplemente desde nuestros equipos de cómputo se envía la información, se obtiene el acuse correspondiente y la pretensión del contribuyente satisfecha. Ha habido otros casos que a pesar de eso no han podido resolverse de esa manera y que tenemos que ofrecer el servicio de queja y reclamación, así como el servicio de observador. Nuestro servicio de observador consistiría en que uno de nuestros abogados da fe de la falla del sistema, hace un acta como tipo notariada para que el contribuyente pueda exhibirla incluso en el servicio de queja y reclamación. En el servicio de queja y reclamación se habla con la local jurídica, obviamente, y se pretende que el documento que no has podido subir ya sea se acepte de manera presencial o obviamente nos habiliten un tiempo adicional para exhibir esa prueba. Esta figura que mencionaste ahorita del observador, comentaste, ¿cómo se solicita? ¿Por teléfono, por correo? ¿Hay que ir personalmente a las oficinas de Prodecom? El servicio de observador es un servicio excelente, creemos, por parte de nosotros, en el sentido de que tú puedes solicitar al observador ya sea de manera por correo electrónico, de manera presencial a través de escrito libre, o bien en su momento, vamos a decirlo así, iniciar la solicitud a través de vía telefónica y concluirla en el correo electrónico. ¿Qué necesitaríamos? Precisamente esa petición. Esa petición dependería si es persona física o persona moral. Lo único que agregamos en el caso de las personas morales es la copia de la representación legal. Necesitamos que sea el representante legal quien lo solicite. La idea es que el personal de Prodecon acuda con ustedes a dar fe y hechos, como tipo el notario que mencionaba yo ahorita, y dé fe de toda la situación que está pasando. No es solamente para que se acuda a nuestra delegación y en este supuesto ahí se lleve el acto, sino que tú tienes alguna visita con la autoridad, estás en su administración y por alguna razón no te aceptan un trámite, puedes solicitarnos vía telefónica el servicio de observador y uno de nuestros abogados se trasladará a las instalaciones del SAT y dará fe de y hecho de lo que está sucediendo con la autoridad. De ahí podrá derivar a cualquiera de los servicios que mencionamos.
Pues eso es muy interesante, qué bueno que se difunde esta información. Quiere decir, y te iba a preguntar eso, precisamente cuando yo estoy haciendo un trámite y me lo rechazan o no me lo quieren recibir, puedo hablar a la Prodecon y solicitar la presencia de un observador. Así es correcto. Y se traslada. ¿Y qué pasa cuando tienes un problema por internet y que, no sé, a las 10 de la noche tienen horario los observadores o están 24/7? Vamos a decirlo así, sí se tiene un horario. Obviamente se atienden todo tipo de promociones, desde trasladarse a lo mejor a algún domicilio porque va a ser una visita domiciliaria o va a ser algún tipo de verificación de domicilio o de algún acto de autoridad, pero todo el servicio de observador se lleva precisamente dentro del horario de labores del SAT. Si bien es cierto, a lo mejor una visita, alguna verificación o algún acto de autoridad se te puede prorrogar después de las 6 de la tarde, el observador estará ahí. No porque terminó el horario, no porque en teoría nuestro horario de Prodecon sea de 9 a 5, él se va a retirar. Él dará seguimiento a toda la solicitud mientras está el personal del SAT ahí, pero sí estaríamos hablando de esos horarios. Perfecto. Pues se nos acabó el tiempo, muy interesante todo esto, no cabe duda que la Prodecon tiene muchas áreas que se pueden explotar desde el punto de vista de defensa del contribuyente. Ya nada más le invitaría a contadora, por favor, dónde te pueden localizar, teléfonos y domicilio de Prodecon, a dónde pueden acudir, si se les quedó alguna duda de lo comentado ahorita, algún correo. Mira, nosotros estamos ubicados en calle Ostia, número 2792, en la colonia Italia Providencia. El teléfono de Prodecon es el 3640-3098 y las extensiones del área de asesoría son las 5005, 5009 y 5013. Igual mi correo personal es marcela.miranda@prodecon.gov.mx. Tenemos otra delegación, está ubicada en calle Severo Díaz, número 39, Colonia Ladrón de Guevara, también en Guadalajara, Jalisco. Perfecto. Pues muchísimas gracias, y nos vemos, si Dios quiere, dentro de un mes nuevamente aquí con esta presencia de la Prodecon en esta sección adicional en beneficio de la profesión contable. Gracias por escucharnos, gracias por atender este llamado. Los esperamos el mes que entra. Recuerden, se transmite completamente en vivo, martes segundo de cada mes, de 9 a 10, y luego pasaremos a la sección de Prodecon. La siguiente sesión que tendremos, el siguiente programa, el mes que entra, tendremos la presencia del licenciado Marco Antonio Mendoza Soto, donde tocaremos temas de la materialidad y no solo en general, sino la materialidad dentro del procedimiento de fiscalización del 69, un tema que sin lugar a dudas también es cada vez más preocupante por la actuación en algunos casos de la autoridad, por las imprecisiones que tiene este artículo 69, y que estamos convencidos que será un tema de su interés. Los esperamos el mes próximo aquí en este programa, y también a la Prodecon, aquí los esperamos. Muchísimas gracias nuevamente por su presencia y nos vemos el mes que entra. Hasta la próxima. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista.